Hola a todos, como bien dice mi nombre de usuario, soy Victor Morrigan. Esta es una nueva cuenta de YouTube y este es mi primer vídeo, en el que voy a hablarles sobre el mejor juego de administración y gestión de equipos de fútbol en dispositivos móviles. Cabe destacar que es una opinión personal ya que he jugado a varios y este lo supera con diferencia. El juego se llama Club Soccer Director. Para los que lo hayan jugado están viendo las imágenes en pantalla, y para los que no, les recomiendo descargárselo porque es un auténtico juegazo. Es verdad que es un juego para dispositivos móviles, es decir, teléfonos, pero en cuanto a gestoría, dirección de club de fútbol, administración, etc., es mejor que juegos de consola tales como PES o FIFA. Sé que compararlo con FIFA son palabras mayores y un poco travieso, ya que cada año que pasa FIFA mejora en este sector. Pero en cuanto a PES me refiero en el modo carrera nada online, estoy seguro que es mucho mejor, ya que en la gestión deportiva tiene en cuenta casi todos los sectores incluido el financiero, y para dominar este último aspecto mencionado debes tener mínimamente conocimientos básicos de economía, aparte de los conocimientos futbolísticos, claro. Como dije en este vídeo, voy a hablarles de Club Soccer Director. Yo llevo muchos meses jugando al juego, para ser más exactos, más de 2 años, ya que el primero que jugué es el Club Soccer Director 22 que salió en el año 2021. Le di continuidad con el Club Soccer Director 23 y en este mes de agosto saldrá el Club Soccer 24. Y si este vídeo tiene suficiente apoyo, voy a subir un nuevo vídeo explicando qué me parece el juego, las novedades y así ustedes tengan información para poder adaptarse al juego. Como bien se dice, la información es poder. Les voy a dar tips acerca del juego, consejos, cosas que debes hacer para no tener una salud financiera de balance negativo, es decir, números rojos, cómo fichar y qué fichar, y cosas a tener en cuenta. En conclusión, les diré cómo administrar su club de fútbol exitosamente. Voy a hablarles de 2 puntos fundamentales. Bueno, en general voy a hablarles de muchas cosas que se resumen en estas dos. Cómo jugar de una manera efectiva el juego creando un club desde cero, o si no, eligiendo un club al azar que ya existe, ya sea Barça, París, etc. Y cómo tener tu salud financiera siempre en números verdes. Voy a empezar primero con esto último mencionado. Cómo mantener tu cuenta bancaria y salud financiera en números verdes sin necesidad de mods. Yo personalmente odio los mods porque le quitan salseo a los juegos. Tu salud financiera y cuenta bancaria tienen directamente que ver con los patrocinios comerciales, tu gerente comercial, las ventas, etc. Pero ¿te has parado a preguntar por qué siempre tengo la cuenta bancaria en números rojos? La respuesta es simple. La primera razón es a la hora de ofrecer contratos, ya sea de renovación o para fichar a un jugador o miembro del personal. Me explico. No estés ofreciendo contratos a largo plazo a tus empleados porque repercutirá en tu fair play. Con contratos a largo plazo me refiero a 4 o 5 años. Si puedes, solo ofrece contratos de 2 en 2 años. Sé que es más trabajo, pero es lo que hay. Actualmente es lo que siempre hago porque anteriormente ofrecía contratos de 5 años, salarios a full, comisiones de fidelidad, y llegué al punto en que mi cuenta bancaria estaba en menos de 200 millones. Es decir, debía 200 millones solo por salarios. Y alguno me preguntará, ¿cómo es que no me despidieron? Pues no me despidieron porque el club me pertenecía y mandaba yo porque lo compré. Pero más tarde nos declararon en bancarrota y tuve que empezar de nuevo. ¿Con esto qué quiero decir? No mires que tienes una salud financiera excelente o que tienes más de 500 millones en tu cuenta bancaria. Si vas ofreciendo esos contratos, a la larga repercutirá en tu economía. Quiero destacar que me declararon en bancarrota 2 temporadas después porque cuando ya debes mucho dinero no es fácil volver a la normalidad y no se consigue en una temporada sino por una buena gestión de varias temporadas. Les voy a dar un ejemplo palpable. La gestión deportiva que hizo José María Bartomeu con el Barça. Bartomeu heredó la maravillosa gestión que hicieron la anterior junta con el Barça de Pep, la MSN, el Tiki-Taka, las Champions, la Masía, etc. Todo eso se tradujo en ingresos para el club y el Barça estaba en su apogeo tanto futbolístico como económico. Bartomeu, al ver tanto dinero, empezó a malgastar en fichajes de 160, 145, 120 y salarios a full. Más de 7 jugadores cobraban más de 20 millones en la plantilla y eso no puede ser porque faltaba un proyecto. Y ya ven la situación actual del Barça. Lo mismo pasa en Club Soccer Director. Esos contratos a la larga van a repercutir. Por eso os aconsejo estar ofreciendo contratos de 2 años.
porque ofreciendo contratos de 2 años tienes la opción de ofrecer menos de lo que te piden en salario y que ellos lo acepten. En cambio, a partir que ofreces 3 años o más, los jugadores o personal ya te piden más de lo que querían inicialmente. Por ejemplo, si un jugador te pide un salario de 1.500 euros con duración a 3 años, como pueden ver en las imágenes, y le ofreces 2 años, tiene la posibilidad de regatear su salario hasta 1.100 o 1.200 euros. Eso sí, depende de la agente, ya que como sabrán existen 4 agentes. El más difícil siempre es Anderson. Eso sí, poniendo la comisión a full. En cambio, si te pide 1.500 con 3 años y le ofreces 4 años o más, el jugador o miembro del personal automáticamente aumentará su demanda y ya no querrá cobrar 1.500, querrá cobrar más de lo que te ha pedido inicialmente. Por otra parte, hay algo en el que la mayoría de gente no tiene en cuenta, salvo unos cuantos, que es la parte inferior de aquí. Como siempre dicen en las pelis, leer la letra pequeña. Como pueden ver, hay 5 filas que pone el primero salario, el segundo comisión del jugador, tercero comisión del agente, cuarto coste del primer año y por último coste total del contrato. Los 2 últimos sirven para saber cuánto estás ofreciendo o gastando a la larga por ese jugador. Me quiero centrar en los 3 primeros. El primero dice salario. Quiero destacar que aunque lo pone, el salario que estamos ofreciendo arriba es semanal. El que están viendo abajo es lo que pagamos al jugador durante todo el año. El segundo es la comisión que ofreces arriba al jugador y el tercero comisión a la gente. Os juro que terminé el Club Social Directo 22 sin darme cuenta de esto hasta que llegué al 23. Recalco esto porque a la hora de ofrecer comisiones a los jugadores tengan en cuenta que pagarán a la gente, mucho más si es un jugador supercrack con media de 90 o superior, porque ahí es donde te va a cobrar mucho más, sobre todo Anderson. Otra cosa que les quiero hablar tiene que ver con los estados de la salud financiera, que son 7. Excelente, muy buena, buena, aceptable, deficiente, mala y muy mala. Voy a empezar con la aceptable, ya que es el neutral. ¿Saben o conocen qué es la regla 1×4? Bueno, pues la regla 1×4 dice: para usar 1 euro en fichaje primero debes ingresar 4. En cifra más grande sería: para usar 100.000 euros en fichaje debes ingresar primero 400.000. Para usar 1 millón en fichaje debes ingresar 4 millones y para usar 5 millones en fichaje debes ingresar 20 millones primero. Pues sí, déjenme decirles que la regla 1×4 existe en el juego y es cuando tu salud financiera se encuentra en estado aceptable. Les voy a dar otro ejemplo palpable, lo que le pasó al Barcelona la temporada con las palancas y los fichajes de Lewandowski, Koundé y Rafinha. Las palancas generaron más de 600 millones por vender patrimonio del club, y estos jugadores costaron poco más de 160 millones entre fijos, variables y pagos a largo plazo. ¿Cree que se invirtieron los 600 millones en fichajes? Obviamente que no, aparte que se tenían que financiar otras cosas dentro del club como el límite salarial, pero ven que las cifras se aproximan. Con esto, ¿qué quiero decir dentro del juego? Por ejemplo, si ingresas 5 millones por la venta de un jugador, esos 5 millones serán transferidos en su totalidad a la cuenta bancaria. Ahora bien, si tu salud financiera se encuentra en un estado aceptable, de estos 5 millones recibirás menos del millón, aproximadamente 700.000 u 800.000 para tus fondos disponibles. Si tu salud financiera se encuentra en buena, recibirás aproximadamente 2 millones de los 5. Si está en muy buena, recibirás poco más de 3,5 y si está en excelente, por no decir que recibirás todo, recibirás gran parte de los 5 millones. Cabe destacar que los fondos disponibles es el activo o dinero que puedes usar esta misma temporada para mejorar tu club, mediante fichajes, innovando tus instalaciones, etc. Y el dinero que tienes en la cuenta bancaria sirve para marcar el tope salarial y los fondos disponibles de cara al próximo ejercicio. Si la cuenta bancaria al finalizar la temporada está en números verdes, pagarás unos impuestos, ya que un club es una empresa, por lo tanto debe pagar al Estado o gobierno. En cambio, si está en números rojos, recibirás una indemnización fiscal. En cambio, si tu salud financiera está en números rojos empezando por un estado deficiente, de los 5 millones no recibirás casi nada en los fondos, pero todo irá a la cuenta bancaria para sanear las cuentas. Pero si tu salud financiera se encuentra en mala o muy mala, ahí la cosa cambia y tienes amenazas reales de bancarrota.
porque si tu salud está en estado malo, de los 5 millones una parte irá a tu cuenta bancaria y otra a las deudas externas, y si estén muy malas, los 5 millones en su totalidad irán a las deudas externas que debes. Y por último, quiero destacar las instalaciones. Estas instalaciones llevan un coste semanal mantenerlo, ya sea renovando los equipos informáticos, maquinaria, edificios, infraestructuras, etc., como pagando a los empleados que mantienen el lugar, y como pueden ver aquí, eso lleva un coste y solo los salarios de los jugadores realizan más pérdidas que las instalaciones. Con esto que os quiero decir, que cada vez que realicéis una mejora en las instalaciones lo tengáis en cuenta, y a la hora de realizar una mejora no lo hagáis una vez consigáis el dinero mínimo requerido para hacer la mejora, porque eso disparará tu pérdida de beneficios a largo plazo. Me explico, si una mejora cuesta 1 millón y en tus fondos disponibles acabas de conseguir dicha cantidad que son 1 millón, no realices la mejora, espera que tengas como mínimo 3 o 4 millones en tu cuenta bancaria para hacer la mejora y así soportar el impacto negativo económico que sufrirás. Y aconsejo estar haciendo las mejoras con tu dinero, no la del club. Me explico, el dinero del club es todo ese quebradero que estoy explicando aquí, es decir, cuenta bancaria y tus fondos. Tu dinero son esas monedas de ahí arriba que se consiguen mediante logros, ganando partidos y pagos mensuales. Como este vídeo se me ha hecho un poco largo, tenía que explicar la segunda parte que trataba de cómo jugar al juego exitosamente. Ya haré otro vídeo aparte y lo publicaré la semana que viene, así que si te ha gustado este vídeo, por favor apoya compartiendo, comentando, y si te gusta dale like. No se olviden de suscribirse y pulsar la campanilla para estar al tanto de novedades.